¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente para continuar con los videos desarrollando Microsoft Excel. Soy el ingeniero Walter Moncada y les acompaño para el siguiente tema: funciones, matemáticas y estadísticas. Los objetivos para este momento es conocer la sintaxis de las funciones matemáticas para realizar todas las operaciones aritméticas que se requieran, igual las funciones de estadística para tratar los datos y finalmente aprender correctamente estas dos categorías de funciones usando casos prácticos. Lo interesante de Excel es que Excel tiene una gran variedad de funciones. Hemos tratado de agruparlo aquí y tenemos funciones de complemento, de cubo, de base de datos, de fecha de hora, de ingeniería, financieras, de información, funciones lógicas, que vamos a ver más adelante, funciones de búsqueda, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto, entre otras. Y además cuenta con un lenguaje adicional que se llama el lenguaje DAX, que se usa cuando se maneja, por ejemplo, complementos como Power Pivot. Muy bien. Dentro de las funciones matemáticas, las más importantes que se usan con mucha frecuencia son las funciones suma, producto, potencia y redondear. Bueno, la función suma tiene esta sintaxis que ustedes están mirando en la parte superior. Uno puede separar con comas o puntos y comas según cómo esté configurada su máquina, pero si tengo valores contiguos, es decir, uno después de otro, puedo usar dos puntos. Por ejemplo, yo puedo hacer esta suma aquí desde B3 hasta B6, o decir B3, B4, B5 y B6 separados con comas o puntos y comas según sea como esté configurada en su máquina. Para la función producto, como su nombre lo dice, nos da el resultado de multiplicar los datos que se encuentran. Por ejemplo, en este caso, si yo digo A4, B4, quiere decir que voy a multiplicar 12.50 por 5. Si copio esta función hacia abajo, será B5 por A5 por B5 y así A6 por B6. Puedo poner punto y coma, o puedo usar coma, o puedo usar dos puntos si son celdas contiguas. Si las celdas no están contiguas, sí es obligatorio usar el separador, ¿no? de grupo, insisto. Puede que su máquina esté configurada con punto y coma y puede que en su máquina esté configurada con coma. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando empiezan a escribir la función, la máquina les da la sintaxis correcta para que ustedes usen o coma o punto y coma. La potencia devuelve el resultado de elevar un argumento a una potencia determinada. Por ejemplo, si yo pongo 5 a la 3, entonces es como si yo dijera 5 por 5 por 5. ¿Correcto? Esa sería la potencia. Redondear es una función bastante útil porque nos permite eso, quitarle decimales a los valores. No es lo mismo redondear que formatear. Cuando uno redondea, elimina decimales. Cuando uno formatea, solo maquilla el resultado que va a obtener. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo aquí que redondee C3 a C4 decimales, le estoy diciendo que redondee 12.60 a entero, ¿no? Porque 0 significará que voy a redondear a entero. En las funciones de estadística tenemos la función promedio, máximo, mínimo, moda, mediana y contar sí, entre otras funciones que podemos usar. La función promedio es, como su nombre lo dice, saca la media aritmética de una serie de datos, es decir, suma todos los valores de la variable que estamos analizando y lo divide entre la cantidad de valores sumados. Esta función tiene la particularidad de que si hubiera un dato vacío, simplemente no lo considera. Es decir, supongamos que no estuviera 2000, entonces 1000, 1200 y 1800 sacaría el promedio entre los tres valores. Esa es la gran ventaja de usar esta función. Las funciones max, y después vamos a ver la función min. La función max lo que hace es darme el máximo de los valores en el rango que nosotros pongamos en la lista de valores. Omite los valores lógicos y los valores de texto. Y así como podemos encontrar el valor máximo, podremos encontrar el valor mínimo, que devuelve el valor mínimo de una lista de valores.
omite todo lo que son valores lógicos y los valores de texto. La función moda devuelve el valor que es más frecuente. Por ejemplo, si nosotros decimos 1000, 2000, 1200 y 1800, como no hay un valor frecuente, simplemente no me va a devolver ningún valor. Moda devuelve el valor más frecuente que se repite. Y mediana devuelve el valor medio entre un conjunto de valores, o le llamamos el número central de un conjunto de valores. Si nosotros tenemos 4 valores, alguien está pensando tomar el valor central de esos 4 valores que se están mostrando. La función contar sí es muy importante porque permite, como su nombre lo dice, contar basado en una condición. Si yo le digo, por ejemplo, que en el rango de B3 a B6 me cuente aquellos valores que son mayores de 100, entonces me contará todos estos valores. Pero si yo le pongo mayores, por ejemplo, que 2000, entonces como no hay un valor mayor que 2000, me va a devolver 0. Si yo le digo mayor que 1800, me devolverá 1 porque solamente 2000 será el valor que supera. ¿Correcto? Muy bien, vamos viendo esto en nuestro ejemplo. Tenemos aquí algunos datos ya preparados que ustedes pueden mirar y aprender. Por ejemplo, si yo quiero obtener la venta total de Juan Prieto, que vendió en septiembre 2311, en octubre 2221 y en noviembre 1061, entonces yo le digo, muy bien, dame la suma de estos valores. Puedo simplemente coger el rango. Esto lo puedo hacer porque, insisto, está contiguo. Pero podría haber hecho esto también. Súmame este valor, y como ven ahí está la sintaxis que me dice que use punto y coma, súmame este valor y súmame este valor. Y entonces cierro mi paréntesis y lo sumo. ¿Correcto? Solo que para casos donde tengo valores contiguos, pues es mejor hacerlo rápidamente del rango que se encuentra en la lista, tal como hemos visto seguramente en los otros videos o en los videos anteriores. Y yo puedo, por ejemplo, tener aquí la suma total. Dentro de Excel tenemos este botoncito que es autosuma. Si ustedes lo clican, la máquina por defecto ya pone todo el rango y le podemos dar Enter. Si usamos la función producto, por ejemplo, yo quiero sacar el valor del atún, que vale 5.50 y que me han comprado 13 unidades, yo puedo decirle producto, ¿no? Puedo decirle producto de estos dos rangos, ¿no? Simplemente la máquina me va a multiplicar y es como si yo dijera J5 por K5 y esto lo puedo copiar, ¿correcto? Esta función, por ejemplo, me dice la potencia. Yo quiero elevar el número 2 a la potencia 8. Entonces le digo potencia, la máquina me va a pedir el número, que en este caso es 2, y me pide la potencia, que en este caso es 3, ¿cierto? Entonces le doy Enter y tendría el resultado de 8. Si voy a usar la función redondeo, por ejemplo, vamos a hacer diferentes ejemplos. Yo tengo aquí una nota final que es el promedio de estas 3 notas, pero yo no quiero que esté completamente así. Entonces yo le digo redondea, redondea, y puedo decidir, por ejemplo, redondear el valor a 2 decimales, ¿no? O puedo decirle redondea a entero. Si le digo redondea entero, la máquina simplemente ignora. Acá será 16, acá será 14 y acá será 17, porque estamos redondeando a entero. Si le pongo 2 decimales, redondeará a 2 decimales. Si alguien está pensando, ¿yo puedo hacer una función dentro de otra función? Sí, porque yo podría haber dicho así, redondear el promedio de estas 3 notas, ¿cierto? Y lo vas a redondear a entero, ¿no? Y ven, se obtiene el mismo resultado porque yo puedo rápidamente embuir una función dentro de otra función. La máquina que hace primero saca el promedio y luego puede sacar el redondeo. Funciones estadísticas, por ejemplo, tenemos la función promedio. Como ya lo hemos visto hace un ratito, yo tengo 15, 17 y 16. Esta nota podría ser opcional. Quiero que observen
rápidamente lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a obviar ya el redondeo por ahora. Vamos a coger el promedio de estos tres, ¿cierto? Y me da 16. Si yo ignoro esta nota y es opcional, la máquina sacará el promedio de 17 y 16. No me bota error. Muy distinto sería si yo use una función, porque alguien dice, pero yo puedo sumar este valor más este valor más este valor y dividirlo entre 3 y me va a dar el mismo resultado. La respuesta es no, porque solamente cuando haya valor lo considero igual, pero cuando no hay valor, la aritmética considera 0, ¿verdad? En cambio, con promedio no hay ningún riesgo de que ocurra eso. Si queremos, por ejemplo, hallar de estas notas el promedio máximo, yo le digo, dame el máximo de este rango, ¿verdad? Cierro paréntesis y ya está. Notarán ustedes que yo a veces no cierro el paréntesis porque hago que la máquina lo haga por mí. Ustedes siempre tienen que buscar una forma de hacer las cosas rápidas, sin necesidad de que haya error. Por ejemplo, yo quiero sacar el mínimo de todo este bloque, entonces le doy así. La moda es la nota que más se repite. Por ejemplo, yo puedo coger una nota aquí, voy a poner 15, voy a poner aquí, por ejemplo, moda de todo este conjunto de datos, ¿no? Y entonces al darle Enter, notarán que el 11 se repite 3 veces y por eso es que aparece aquí el valor. La mediana es el punto medio. Por ejemplo, si yo quiero sacar, bueno, ahí tengo unos datos. La mediana de estos 4 valores, 15, 15, 16, 18, me da 15.5, ¿cierto? Es como si yo le dijera a la máquina, dame el orden. Por ejemplo, yo puedo sacar aquí la mediana de todo este conjunto de datos, ¿no? Que obviamente es, si yo quiero ordenarlo, sería 12, 15, 16 y 17. Y por lo tanto, el punto medio es 16, ¿no? Porque ustedes ordenan 12, 15, 16 y 17 y la máquina pone el punto medio. Pero tengan en cuenta que su valor real es 15.50. ¿Por qué razón? Porque ha tomado, es como si yo dijera así, observen. Yo pongo 12, pongo 15, pongo 16 y pongo 17. El punto central está acá, pero si yo hubiera puesto una nota más, por ejemplo, vamos a poner acá 16, 17 y 18 y quiero hallar la mediana, ¿cierto? La mediana de estos valores, ¿cuál es? El punto central, que en este caso sí es 16, que es este punto que está dado aquí. Por ejemplo, quiero saber cuántos están aprobados. Vamos a desaprobar a alguien por aquí. Ya está. Entonces yo digo, cuéntame cuántos aprobados está. Entonces le digo, contar, algo que bastante se usa, cuéntame cuántos en este rango están aprobados. Aprobados quiere decir que la nota tiene que ser mayor que 10, ¿cierto? Pongo mayor que 10, no, me faltó las comillas, entonces mayor que 10. Y si quiero sacar cuántos están, contar puntos y cuántos están en este rango desaprobados, son todos aquellos que son menores o iguales, ¿no? Menores o menores que 11, como gusten. Decimos menor igual que 10, ¿cierto? Y entonces cerramos y me dice que hay 3 aprobados y un desaprobado. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la forma como uno puede operar con estas funciones. Seguramente, conforme vayamos desarrollando ejercicios, nos vamos volviendo más expertos en este tipo de trabajo. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.